Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿ya tienen ustedes dónde conservar sus prendas de piel este verano? ¿No? Pues hombre, en Friopiel se dedican desde 1954, 72 añitos ya, a su conservación en cámaras frigoríficas, garantizando su perfecto estado temporada tras temporada. Desde solo 50 € toda la temporada de verano, con seguro a todo riesgo y servicio a domicilio incluido, porque el frío es el único sistema que realmente protege tus prendas de piel. Friopiel. Llama al 91 326 50 25, 91 326 50 25 y despreocúpate. Bueno, comenzamos con la tertulia de hoy con don Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Un placer madrugar con todos vosotros. Y con don Marcos de Quinto. Muy buenos días. Muy buenos Saludamos días. A Sofía, que va caminando Vamos al a colegio. saludar a su madre, que va conduciendo el coche. Y venga, y también a Sofía. Un beso muy grande. Venga, un beso, Sofía. Es que siempre se queja de que la saludo ella y no a su madre. Digo, pues esta vez Pues primero su madre. Tiene toda la razón, claro. Bueno, aunque ya sabemos que los niños son los reyes de la casa. ¿A qué no vamos? Esta es la emperatriz. La emperatriz. Bueno, lo primero de todo, vamos a lo importante. Marcha contra Sánchez el 23 de mayo. Había mucha gente diciendo, pero bueno, ¿no vamos a hacer algo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Don Marcos de Quinto, usted de Sociedad Civil Española, pues es uno de los convocantes de esta marcha, así que cuéntenos, que creo que tiene novedades importantes con respecto a otras protestas que la sociedad civil ha convocado anteriormente. Sí, bueno, Sociedad Civil Española es una coordinadora de más de 150 asociaciones y también organizador de la marcha tenemos aquí a Javier Martínez Fresneda. Aquí estamos. Él está por Neos, yo estoy en ese comité organizador por pie en pared. O sea que tenemos aquí a todos los Sí, sospechosos habituales. Sí, pero bueno, es la sociedad civil, es decir, la mayor parte de asociaciones forman parte de Sociedad Civil Española. Y efectivamente, como usted ha comentado, don Luis, pues la sociedad estaba diciendo, pero bueno, ante todos los escándalos que estamos escuchando todos los días, ante la deriva que lleva este gobierno, decir, pero bueno, hay que salir a la calle, hay que hacer algo. Pero ahí siempre existe un gran problema, es decir, si lo promueven un partido en concreto, pues los simpatizantes de otros partidos, pues entonces no se sienten tan involucrados en ello. Por lo cual, quien realmente tiene la responsabilidad, nosotros creemos que tiene la responsabilidad, es que lo haga alguien neutral en este sentido, que sean las asociaciones que conforman la sociedad civil española, para hacer esa convocatoria y crear esa plataforma donde gente de distintas afinidades, de distintos partidos, de distintas agrupaciones o asociaciones, pues entonces sí se involucren y participen. Y en este caso hemos hecho una modificación, porque nosotros desde Sociedad Civil Española hemos hecho muchas manifestaciones en el pasado, muchas de ellas, pues por ejemplo, en la Plaza de Cibeles, históricas, otra hicimos en la Plaza de Castilla, también creo la más reciente la hicimos en la Plaza de Colón, y siempre han sido pues concentraciones donde ha habido música y ha habido pues muchos discursos. En este caso cambiamos radicalmente el formato, y lo que vamos a hacer es una marcha, le llamamos Marcha por la Dignidad, que es una marcha que saldrá a las 10:30 de la Plaza de Colón y calculamos... 10:30 de la mañana, sábado 23 de mayo, Plaza de Colón. Y de la Plaza de Colón pues iremos por la calle Génova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera, Princesa, hasta acabar, calculamos, a las 12:30 en el Arco de Triunfo de Moncloa. Ya se ha informado a subdelegación del Gobierno
Y no va a haber un montón de discursos ni nada, sino simplemente a la llegada pues habrá un pequeño discurso de agradecimiento a todas las asociaciones y agrupaciones y partidos políticos que conformen esta marcha, y con el himno nacional pues cerraremos. Nosotros, la primera diferencia, esto no va a ser concentración como casi todo lo que se ha hecho por parte de la sociedad civil, sino que va a ser manifestación, una marcha. Una marcha. Además, a diferencia de lo que hemos hecho en otras ocasiones, donde decíamos que no se exhibieran símbolos de partidistas, ni de agrupaciones, ni nada, en este caso damos libertad a la gente, que cada uno vaya, es decir, si van ganaderos que vayan con sus pancartas, si van médicos que vayan con sus reivindicaciones, y toda la gente con sus símbolos y sus pancartas, que sean libres. Nosotros lo que estamos es proporcionando, por decirlo así, el foro en el que toda la gente puedan expresar su descontento con este gobierno. Y bueno, esperemos que sea multitudinario, porque una de las cosas... Segunda diferencia con respecto a actos anteriores. En actos anteriores, digamos, se desaconsejaba que fuera por ahí gente de partidos con sus banderas. No, ahora no. Esto es una marcha y además que todo el mundo vaya con lo que le dé la gana. Los del PP con sus banderas del PP, los de Vox con sus banderas de Vox, los que se sientan más concernidos con el soberanismo, pues con sus banderas españolas, los que sean más europeístas con las europeas, los ganaderos, pues con sus pancartas de las reivindicaciones de la ganadería española, los abogados que tengan contra Sánchez motivos de queja con las suyas, todo el que quiera quejarse contra Sánchez, todo el que tenga algún motivo para pedir que Sánchez, pues en fin, deje de estar en la Moncloa, pues es bienvenido. Por cierto, ¿qué se va a pedir exactamente? Bueno, ¿Que dimita? ¿Que sea encarcelado? La pancarta central, que la pancarta que se llevará en la vanguardia de la marcha, va a ser muy sencilla, y es una pancarta que más o menos resume todo lo que es el sentimiento de todas las agrupaciones o partidos que pueden estar detrás. Y es un simple: Sánchez, dimisión ya. Así de sencillo. Y las razones, cada uno de los que vayan y de las agrupaciones detrás tendrán ya sus motivos más específicos. Pero es vamos, que quien quiera pedir que se le encarcele también puede hacerlo. Lo puede hacer. Nosotros en este sentido no hemos puesto Sánchez prisión ya, sino simplemente Sánchez dimisión ya, pero bueno, cada uno ya luego posteriormente puede llevar la pancarta que quiera detrás. Luego es un tema, por decirlo así, apartidista, es un tema dentro de lo que cabe bastante aséptico. Yo veo a veces con cierta envidia cuando estás viendo que en otros países, o en Irlanda o en Inglaterra, etcétera, la gente está saliendo a las calles cuando tienen situaciones que son menos dramáticas de las situaciones que nosotros estamos viviendo en España. Y entonces dices, bueno, parece como a veces que el pueblo español es un pueblo manso, o es un pueblo que podría no tener sangre en las venas. Y siempre lo hemos tenido históricamente. Luego, yo creo que esta sí es una ocasión para de verdad demostrar a el gobierno, a este gobierno de golfos, pues que no somos un pueblo de mansos ni somos un pueblo de borregos, porque la gente tiene derecho a salir a la calle, y la población española a ser escuchada y a ser respetada, que es muy importante, porque llega un momento en que parece que se están riendo de nosotros. Y bueno, tenemos un montón de situaciones, como puede ser la corrupción, que estamos cada día, pues oye, más espeluznados con lo que pasa, el deterioro institucional, el asalto que se ha producido a las instituciones y sobre todo a lo que es la separación de poderes, porque tenemos un Congreso que es ninguneado. Las leyes no se debaten en el Congreso, se debaten en Suiza o se debaten en Waterloo. Tenemos, yo qué sé, pues el Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional pues parece que está por encima de ese poder que debería ser independiente. Tenemos una política exterior desquiciada, antes he hablado de esto, donde según se levante Sánchez, pues de repente dice, bueno, me voy a enfadar con Milei, pues rompo relaciones con este, pues regalo el Sáhara. Es que ni siquiera que una política exterior tendría que ser política de Estado y consensuada incluso con la oposición, pues según se levante. Y luego a nivel económico, pues es un desastre, porque hay como una intencionalidad de cargarse el sector privado. Y nosotros estamos en estos momentos, el PIB
que per cápita está estancado, pero bueno, está financiado por gasto público y por un crecimiento del sector público que a ver cómo se va a mantener. Y luego ya lo que es sangrante es la sustitución poblacional y no solo las regularizaciones, sino la nacionalidad española que se va a dar absolutamente a todo el mundo. Si luego charláramos de eso, es un tema muy interesante porque hay gente que ha perdido la perspectiva. Yo en estos momentos, si nos están escuchando en Hispanoamérica, por ejemplo, y gente que va a adoptar la nacionalidad española y que son nietos de exiliados, muy probablemente muchos de ellos han hecho fortuna, porque sus exiliados ahí, pues oye, entre el dinero en México del Yate Vita y de todo esto, probablemente todos ellos tengan interesantes negocios en Hispanoamérica. Yo les aviso que como ciudadanos españoles van a estar obligados a hacer una declaración de patrimonio, el impuesto del patrimonio, incluso si los hacen residentes en Madrid, porque Ayuso tuvo que instaurarlo para evitar el impuesto sobre las grandes fortunas. Y, por supuesto, pueden llevarse un bocado extraordinario, luego que se lo piensen antes de aceptar la nacionalidad española, porque lo que sí insto al Partido Popular y a Vox desde aquí es que si conseguimos que dé la vuelta a la tortilla, y lo veo complicado con este tema de las nacionalizaciones, de las nacionalidades, que hagan una inspección fiscal a todos los nuevos españoles que hayan cogido la nacionalidad española. Que la agencia tributaria se enfoque en ellos, porque a lo mejor resulta que levantamos un montón de dinero de todos esos nuevos españoles, que no son los regularizados que vienen del centro de África, sino son gente que puede tener sus propiedades ahí. Luego les insto a esa gran inspección fiscal censal de todos los nuevos nacionalizados. En cualquier caso, yo creo que como diría Sabina, ¿no? Nos sobran los motivos para pedir la dimisión de este gobierno, y yo llamaría a todos los que nos están escuchando a hacer o a valorar esa reflexión que ha habido en el seno de sociedad civil española acerca de, bueno, cuáles eran las pequeñas o grandes pegas que podía tener alguno de los colectivos que se manifiestan contra el gobierno para no sumarse a esa marcha. Estamos hablando de autónomos, agricultores, estamos hablando de multitud de sectores, los médicos, que están con motivos de sobra para estar indignados con el gobierno. Bueno, pues la solución ha sido esta, es decir, que desde la misma génesis de esta manifestación se ha tratado de sumar, de llamar a la mayoría y al mayor número posible de entidades, medios de comunicación, partidos políticos, con lo cual espero que ese gesto, esa generosidad también se valore y ojalá que sea todo un éxito. ¿Ha habido ya algún tipo de pronunciamiento por parte de otras asociaciones no encuadradas en sociedad civil española o por parte de partidos políticos? Esto todavía es muy temprano. Yo supongo que a lo largo del día algunos partidos políticos van a mostrar su apoyo incondicional a esto, pero vamos a dejar un poco pasar porque esto viene casi de ayer por la tarde, a última hora es cuando lo hicimos público. Este tipo de convocatorias, simplemente lo digo para disculparnos, sociedad civil española, delante de la sociedad. Hay que llevarlo con muchísima discreción porque hay muchísimas posibilidades de que nos metan palos en las ruedas. Entonces, pues por ejemplo, en el momento en que se informa subdelegación del gobierno, en el momento que se negocian lo que son los trayectos, siempre es posible que de repente alguien diga, es que por esa calle vamos a hacer una feria de la artesanía, y entonces, como hay feria de la artesanía, pues resulta que fuera de estas macromanifestaciones. Nos pasó. Sí, o sea, de esto te lo hacen, o resulta que una asociacioncita de no sé qué han dicho que van a hacer. Bueno, yo he visto ciclistas desnudos por la Gran Vía, con la policía municipal habiendo parado la Gran Vía para que se pudieran manifestar, y eran unos 50. Entonces llega momentos que cuando realmente esto es un tema de necesidad vital de España, de defender España, pues te ponen más inconvenientes que no a lo mejor a un grupo con el orgullo que les permiten cerrar la Gran Vía y Princesa para ir en bicicleta desnudos por la calle. Entonces esto es serio, entonces yo espero que ya no va a haber ningún tipo de palo en la rueda, porque incluso si lo hubiera, yo creo que esta manifestación va a ser absolutamente
imparable. Entonces hemos tenido que llevarlo con cierta discreción y ahora ya estamos, bueno, yo ayer por la noche estuve haciendo contactos con distintas asociaciones agrarias, contactando también con gente de prensa y contactando también con otra gente, y espero que hoy, que estamos dando en vivo y en directo una primicia aquí a través de Radio Libertad, pues todos los medios se hagan eco de esto y vayan sumándose de manera inequívoca todos aquellos, incluidos partidos políticos. Bueno, partidos políticos, pues a ver si Vox y PP se suman, yo espero que sí. No se me ocurre ninguna razón para no hacerlo. Y otros colectivos agraviados, pues a lo mejor es una manera de hacer oír sus reivindicaciones. Usted ha mencionado, por ejemplo, a los médicos que están en estos momentos en una huelga contra un gobierno que les ignora y que trata de desacreditarles ante la opinión pública, trata de prolongar las condiciones injustas de trabajo de los médicos. Bueno, pues es un buen momento para sumarse oficialmente y convocar a todos sus huelguistas a participar en la marcha. La gente del mundo del campo, la gente soliviantada por el acuerdo de Mercosur que la Unión Europea ha puesto en vigor, aunque está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. O sea, ya estamos llegando a unas cotas de falta de respeto por parte de la Unión Europea hacia sus propias normas ciertamente llamativa. Bueno, pues es otro buen momento. A lo mejor las asociaciones agrarias se pueden unir con sus tractores. Son bienvenidos los tractores también, ¿no? Sí, ayer hablaba con María Ángeles Rosado y nada, bueno, pues de una de las asociaciones agrarias y de Castilla-La Mancha. Y nada, le decía que trajeran también las ovejas, oye, que si quieren borregos, bueno, también vamos a enseñar para que vean la diferencia entre lo que son españoles de verdad con sangre en las venas y borregos, que también vamos a llevar si pudieran acercarse alguno. Bueno, pues esperemos que sea una manifestación multitudinaria. Llevamos muchísimo tiempo diciendo todos que este señor se tiene que ir, que este señor es una vergüenza, que ha sumido a España en la corrupción, que ha sumido a España en el descrédito internacional. Ya no es que seamos ignorados en el resto del mundo, es que ya nos tienen catalogados de enemigo público número 1. Bueno, cesiones a Marruecos, los turbios negocios de su mujer, la colocación a dedo del hermano, el fiscal general que es un delincuente convicto, el exfiscal general. Bueno, tantas razones para que Sánchez se vaya, sin olvidar los muertos por la Dana, los muertos en Adamuz, los muertos por el apagón. Jolín, es que lo que no se me ocurre es ninguna razón para no ir. Sí, yo por ejemplo, al PP le diría que aunque se inicia en Colón, que ellos pueden iniciarlo desde Génova 13, porque vamos a pasar por delante y así no tienen que hacer esa cuesta, que es cuesta arriba. Es más sencillo y ya pueden seguir Sagasta y tal. Luego les animo. Yo, sobre todo, creo que es importante que nos vacunemos de estas cosas, ¿no? Yo no sé si es que está cerca la Semana Santa, esto de los católicos lo vivimos así, ¿no? Pero el sufrimiento tiene que tener un propósito, porque si no, pues se tira a la basura, ¿no? Entonces, ya que hemos pasado estos años de sanchismo que han sido un auténtico calvario y pasamos también los 7 años de José Luis Rodríguez Zapatero, creo que todo esto nos debería valer para que nunca más, ese lema que escuchamos en otro contexto, nunca más volvamos a pasar por esto, ¿no? Como sociedad, es decir, que verdaderamente sea un antes y un después. PSOE nunca más. PSOE nunca más, PSOE state of mind nunca más, pensar que las cosas, bueno, da igual, porque en el fondo son 4 locos, tal. No, a esto hay que ponerle remedio desde un principio, y cuando permites que la gangrena se extienda luego es mucho más difícil, ¿no? Hablábamos antes de los colectivos, ¿qué decir del mundo judicial? Ayer pudimos ver en un programa con cada vez menos audiencia, por cierto, y afortunadamente, cómo se hacía una auténtica cacería contra magistrados del Tribunal Supremo por dictar una sentencia contra un caballero un tanto tenebroso.
tenebroso, ¿no? Además, todos estos tienen una voz como aflautada y tal, es una cosa siniestra, pero qué decir, ¿no? Hemos llegado a un momento donde uno de los comunicadores protegidos y que maman del maná del dinero público, aupados y demás, pues se atreve a poner en un programa de televisión una pizarra como si se tratase de una trama delictiva con magistrados del Tribunal Supremo. O sea, esto a quien se lo contásemos hace 10 años diríamos que estamos locos. Y bueno, pues también podríamos decir que de algunos polvos vienen estos lodos. Sí, hay una cosa muy importante. Siempre se ha dicho que el poder corrompe, y muy probablemente, es decir, cuando la gente lleva muchos años en la política, en el poder, pues uno al final acaba corrompiéndose. Pero estamos viviendo una situación absolutamente distinta. Es decir, nosotros tenemos unos gángsters que se han hecho con el control. Totalmente. Ellos ya venían corrompidos. Totalmente. Ellos ya eran una mafia. Ellos ya robaban en Navarra. Ellos ya lo tenían todo organizado, y ellos se han hecho con el gobierno y con las instituciones y con muchos de los medios de comunicación para taparles la boca. Lo han construido todo perfectamente para lograr esa impunidad. Es decir, las cloacas han tomado el Estado. Y no es que se hayan corrompido, sino son las propias cloacas políticas las que han cogido y han tomado el Estado. Y el Estado es nuestro y nosotros tenemos que defendernos. Esta gente se está llevando el dinero, libremente fuera de España. Estamos viendo ahora lo que ha pasado con lo de Stadler, con lo que estaba haciendo también con los inmuebles de la SEPI, la esposa del presidente del gobierno. Es decir, basta ya, que es nuestro dinero, que estamos ahora teniendo que pagar impuestos, y llega un momento de decir, oiga, es que si nosotros nunca hemos pagado tantos impuestos, y aquí, sin embargo, las infraestructuras están hechas una basura, y luego además resulta que tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad nos protegen, porque están entrando, bueno, lo que ha pasado con esta chica en Cataluña, asesinada con 16 años, y ¿cuál es la respuesta del gobierno? Yo antes estaba viendo que Donald Trump, cuando asesinaron a esta chica ucraniana en el metro, pidió la pena de muerte para el que le había asesinado, y fue un escándalo no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y aquí el paralelismo es muy similar. Lo que ha pasado con esta chica, que ha sido aleatoriamente acuchillada, porque tampoco había, es decir, este hombre podría haber acuchillado a cualquiera en la calle, pues le tocó a esta chica. Oye, y hay un silencio absoluto del presidente del gobierno, como antes usted comentaba. Solamente está viendo que este sinvergüenza palestino, que resulta que tiene la nacionalidad española, pues es lo único que le preocupa a Sánchez. Oye, y bueno, ya se verá esta persona qué antecedentes tiene, porque si el gobierno israelí lo tiene preso, seguramente pues tiene sus razones para ello, y ya se verá. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Ser líder no es brillar, sino iluminar. No es dejar huella, sino abrir caminos. Es saber que siempre puedes dar un poco más. Alimenta lo que te hace líder. El Pozo y Carlos Alcaraz, líderes en España y en el mundo. El Pozo, uno más de la familia. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Radio Libertad, más cerca de ti. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla, rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿tendremos lío o no tendremos lío hoy en Hormuz? Porque ha habido una secuencia de acontecimientos un tanto peculiar en este fin de semana. Ya saben ustedes que Irán fue el que cerró Hormuz. Dijo, pues por aquí no pasa nadie y voy a crear un colapso económico mundial. Y Estados Unidos dijo, a mí que cierres Hormuz me importa un pepino, yo no saco mi petróleo de ahí. A mí me sobra petróleo, de hecho están batiendo récords de exportación Estados Unidos de hidrocarburos. Dice, pero sin embargo a quien eso le puede dañar es a ti mismo, y le ha cerrado el Golfo de Omán, con lo cual le ha dejado a Irán sin ingresos y ha empezado el tic-tac hacia la quiebra del Estado iraní. Trump, que ya se le acababa el plazo para continuar con operaciones militares sin pedir permiso al Congreso de Estados Unidos, pues ha recurrido a una triquiñuela legal espectacular, donde le manda una carta al Congreso diciendo, bueno, cese de hostilidades, como se ha pactado un cese de hostilidades con Irán, pues entonces no han pasado los 60 días que me obligarían a pedir permiso al Congreso, así que nada, pues se reinicia el reloj. Si se produjera cualquier ataque de Irán, entonces ya estaríamos en otra situación, habría que responder a ese ataque, pero ya no sería el mismo plazo de tiempo. Bueno, esto evidentemente es una triquiñuela legal, pero que no está mal tirada. Y desde luego, si el Congreso quiere desafiar eso, que no creo que suceda porque tiene mayoría el Partido Republicano, o si los del Partido Demócrata quieren desafiarlo, hombre, pues siempre pueden recurrir al Tribunal Supremo. Con lo cual, en estos momentos estamos en cese de hostilidades. Irán, que se está quedando en la quiebra, pues ha lanzado un plan de paz donde dice que primero se abra el estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, que después ya entrarían a discutir el asunto nuclear y que después al final ya el asunto de que Irán deje de tocar las narices a sus vecinos. Trump ha dicho que tururú, 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 y ha dicho que va a empezar a escoltar buques a través del estrecho de Hormuz, e Irán ha respondido que consideraría eso una violación del alto el fuego, con lo cual pues no sabemos qué va a pasar a partir de las 10 de la mañana, hora de Oriente Medio, en Hormuz. ¿Habrá follón? ¿O estamos ante un poquito de paripé y en realidad se están avanzando las conversaciones de paz, pero hay que presentarlo de manera digerible para todas las partes? Pues no lo sé. Bueno, la verdad, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Trump ha sido resetear, vuelve al punto cero. Tiene ahora, si dispararan sobre algún buque americano, tiene de nuevo 60 días sin tener que pedir autorización al Congreso. Y luego lo que es curiosísimo es que a veces la gente confunde sus deseos con la realidad y dicen, no, es que ha perdido la guerra Trump y tal. Bueno, yo simplemente déjame hacer un pequeñito repaso. Es decir, Estados Unidos ha eliminado 250 personas de la cúpula religiosa y militar de Irán. Irán no ha eliminado a nadie de Estados Unidos. Han conseguido Estados Unidos enfrentar también a las distintas facciones dentro de Irán. Irán se ha quedado sin aviación y se ha quedado además sin flota. Bueno, lo del cierre de Hormuz ha venido fenomenal a USA, porque se decía que cerrar un estrecho va contra el derecho internacional, pero quien ha empezado a cerrarlo ha sido Irán, y en estos momentos lo que usted ha comentado, don Luis. También Estados Unidos tiene la capacidad de inutilizar todas las plantas de generación eléctrica, que es una carta que tienen en la manga que todavía no lo han hecho. Y luego, por otro lado,
Estados Unidos cuenta con todos los países árabes enfrentados a Irán para que siga allí y siga presionando. Por lo cual, cuando alguien dice que Estados Unidos ha perdido la guerra, pues yo me quedo con los ojos como platos. Y dices, oye, pues mira que si llega a perderla Irán. Hay además otra derivada que no muchas veces se comenta y que yo creo que es importante en esta guerra, y es que desde hace décadas el petróleo iraní sobre el petróleo iraní pesaban sanciones importantes en los países occidentales, con lo cual, ¿quiénes son los principales clientes del petróleo iraní? Los chinos y los indios. Es decir, aquí hay un componente muy relevante que está afectando poderosísimamente las economías china e india y que deberíamos tener en cuenta en este juego geopolítico en el que estamos, ¿no? Que yo creo que a nadie se debe llevar a engaños. No obstante, yo tengo que decir una vez más, a pesar de ser considerado incendiario seguramente, y con la información que tengo, que evidentemente está años luz de ser la información completa, que yo soy de los que piensa que los problemas o se cortan de raíz o se cronifican. Entonces, hay veces que uno se impacienta, don Luis, y dice, bueno, pues si te metes, métete, pero si no, pues para esto no. Pero estoy convencido que en los próximos días veremos el plan, o en las próximas semanas, veremos el plan completo, ¿no? Me pasa un poco con Venezuela, me pasa con Cuba, es decir, yo, a lo mejor me pasa lo que denunciaba Marcos, ¿no? Que confundo mis deseos con la realidad y me gustaría que los cambios fuesen mucho más de raíz y rápidos. Yendo a lo de Irán, pues evidentemente hay algo que todos echamos de menos, que es que caiga el régimen. Claro, ¿no? Totalmente. Claro. Israel, de hecho, lo que está diciendo es: no podemos cerrar en falso la operación, claro, no podemos permitir que el régimen continúe vivo, porque entonces van a incumplir todos los acuerdos y dentro de 10 años vamos a estar otra vez sometidos al chantaje permanente de un Irán gobernado por locos. Entonces, esa objeción es importante. Una negociación sería un cierre en falso. Yo creo que en el caso de Irán se necesita una victoria que quiere decir cambiar el régimen. Se ha llegado ya a un nivel de enfrentamiento que el marginal, que es a lo mejor un poco más de tiempo, pero hay que echar al régimen, porque si no sería en el fondo un cierre en falso, y ya están hablando de volver a enriquecer uranio dentro de 15 años, etcétera, pero que ya mintieron, que Irán ya mintió, que además todas las administraciones norteamericanas, incluidas las de los demócratas, han dicho que era necesario entrar en guerra con ellos. O sea, lo hemos escuchado a Hillary Clinton, lo hemos escuchado a Obama, lo hemos escuchado a mucha gente en sus declaraciones. Entonces, llegado este caso y habiendo visto lo que ha sucedido en el pasado, en estos momentos yo creo que el único cierre válido para la humanidad es expulsar este régimen, es la victoria. La negociación puede ser pues una manera de tener una estrategia para llegar a esa victoria. Pero, por favor, si se cierra en falso, se cronifica, como ha dicho don Javier. No, y no solamente eso, o sea, muchas veces pensamos, y estamos en lo cierto, creo yo, lo beneficioso que sería para el mundo un Irán sin el régimen de los ayatolás, o una región sin el régimen de los ayatolás. Pero también hay que pensar lo bueno que sería el mundo de un Irán colaborador con sus vecinos y colaborador con Occidente, ¿no? Tendríamos un país enorme, de enormes recursos, con gente tremendamente trabajadora, valiosa, ¿no? Dispuesta a colaborar con el desarrollo de sus vecinos y del resto del mundo, si me pongo con wishful thinking, ¿no? Pero no, yo creo que es relevante echar la vista atrás y pensar el papel que tenía en las relaciones internacionales ese Irán, esa Persia de los años 60, de los años 70 hasta la revolución, ¿no? Es decir, ¿qué conseguiríamos hacer en esa región si verdaderamente en Irán hubiese gente al mando con la que se pudiese hablar y con la que se pudiese cooperar? Irán merece hacer su reconquista, ayudada por Estados Unidos, pero realmente reconquistar, claro, Irán, porque Irán, o sea, antiguamente nunca fue islámico. Totalmente. Bueno, pues son básicamente tres las cuestiones que quedan pendientes, las tres cuestiones fundamentales, más que la apertura del estrecho de Hormuz, que eso, si me apuran ustedes, es hasta casi accesorio.
Uno, que Irán no pueda ya nunca volver a soñar con tener el arma nuclear. 2, que deje de exportar terrorismo a sus vecinos. Y 3, que no sé si posiblemente sea precondición para los otros 2, que es que caiga el régimen de los ayatolás. Ahora, ¿cómo hacemos que caiga el régimen de los ayatolás? Por Dios, están las asociaciones asediando a don Marcos de Quinto para mostrarle su apoyo a la manifestación del 23 de mayo. Pues efectivamente eso es para eso. Oye, perdona, estoy en la radio, te llamo luego. Hasta ahora. Están ustedes asistiendo a... Riguroso directo. Riguroso directo, cómo se escribe la historia. Se lo digo a Javier Fresneda, era Nacho Trillo. Y entonces, pues... Un saludo a Nacho. Voy a cerrar. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ya saben ustedes que Trump es un maestro de las negociaciones. Trump, pues parece que habla así como de una manera aleatoria. Y hoy digo no sé qué barbaridad. Y hoy digo la barbaridad contraria. Y pasado mañana digo algo conciliador. Y al cabo de 3 días le meto un palo de no te menees a Irán y a todos sus periodistas amigos. Y dices, pero ¿Trump tiene algún plan? Luego te vas a analizar a toro pasado las cosas y dices, caramba, si es que con Venezuela pues también lo mismo, hacía declaraciones en un sentido, en otro, parecía que también estaba dando palos de ciego, y resulta que la operación de captura de Maduro estuvieron meses preparándola con anterioridad en una reproducción que hicieron a escala real del propio complejo presidencial de Maduro. O sea que... Lo cual te da idea, disculpe que le interrumpa, de que había alguien que les estaba informando que conocía muy bien ese complejo donde estaba Maduro. Recuérdeme que le pregunte a Delci quién puede ser. Efectivamente. Bueno, tiene uno más a mano, el señor Rodríguez Zapatero a lo mejor le puede dar esa información, ¿no? Lo digo por sus vínculos con Delcy y con el régimen. También. Sobre lo que dice es absolutamente cierto, pero es que es el mejor negociador del mundo. Vamos a ver, aquí los que se la agarran con papel de fumar dicen, pero bueno, ¿qué hace este hombre? Las normas de la etiqueta diplomática y tal son como se tienen que hacer las cosas. Este no. Este coge y de repente distrae absolutamente, dice que voy a hacer esto, que te voy a sacar a ti, y cambia de repente de opinión, y de repente, en vez de sacar el florete, pues le pega una patada en sus partes al que está delante y lo ha dejado tumbado. El hecho es que el estilo es un estilo absolutamente irreverente y totalmente distinto al que estamos acostumbrados en lo que son relaciones internacionales. Lo importante es ver el resultado. Y el resultado es que efectivamente tiene desconcertados a toda la gente y, por supuesto, yo entiendo que por detrás hay una buena planificación de los equipos norteamericanos y él hace las cosas a su manera. Y a su manera, cuando de repente advierte, siempre hay una razón detrás, no está de farol. Y la gente lo va entendiendo y Cuba lo ha entendido. Y eso es una de las cosas que además ahora recientemente, no sé si habéis visto las declaraciones, donde ha dicho que lo de Cuba va a ir más rápido de lo que se piensa. Sí. Y entonces hay que escucharle, porque de repente dicen, no, qué bravuconadas. Bravuconadas son las estupideces de Macron, de Merz y de toda esta gente que lleva todo el rato con la boca llena de discursos muy finos y tal, y muy elegantes y muy diplomáticos, y no han conseguido nada para hacer de este planeta un mundo mejor. No lo han conseguido, simplemente han hecho discursitos. Y sin embargo, este hombre, con estilo cowboy, ha llegado y nos ha solucionado el tema de Venezuela, va a solucionar el de Cuba. Ha conseguido frenar lo que era el que pudieran tener acceso a un arma nuclear los iraníes teniendo misiles de alcance de 4.000 kilómetros. Entonces dices, oye, pues ha hecho algo. Entonces, claro, la gente le juzga por su estilo, júzgale por los resultados. Porque si le vas a juzgar por el estilo, le damos el premio Nobel a Macron. No, por favor. Claro, pero no ha conseguido nada, pero sí. Pero pues se van a tener que dar mucha prisa para dárselo, porque se le acaba... ¿Cuándo se le acaba el mandato a Macron? En el 2027, ¿no? Sí, el año que viene. El año que viene, pues ya, y además ya no se puede presentar otra vez. Yo creo que si se presentara sería humillado en las elecciones. Sí. Yo creo que esto que apunta don Marcos es la clave, ¿no? Todos los que han salido a defender el orden internacional basado en normas y demás, con el que yo, por cierto, puedo estar, pues de acuerdo y me gustaría que así fuese y demás, pero al final del día no ha producido resultados. Es decir, ¿cuántos
cuántas guerras tenemos dolorosísimas en el aspecto internacional que llevan décadas enquistadas. Absolutos desastres humanitarios, económicos, políticos, repartidos por todo el mundo. Y yo pregunto, ¿cuántos de esos desastres los ha arreglado la Unión Europea, la ONU y demás? Es decir, yo lo que hago es pedir a todos aquellos que creen en el derecho internacional que propongan reformas, porque lo de hasta ahora no funcionaba, ¿no? Entre los que a lo mejor, te quiero decir, yo puedo encontrarme, pero lo que no se puede defender de ninguna de las maneras es quedarnos como estábamos. Una pregunta, Javier, porque es la pregunta que hay que hacerle a la izquierda, que se llena la boca con eso del derecho internacional. ¿Qué está por encima? ¿Los derechos humanos o el derecho internacional? Claro. Porque para mí lo tengo clarísimo, los derechos humanos están por encima del derecho internacional. Entonces, claro, de repente dices, oye, pues es que Irán ha matado a 40.000 personas con francotiradores desde las terrazas, gente que se manifestaba sin armas y pacíficamente por las calles, 40.000. Entonces, eso no tiene importancia, porque lo más importante es que Estados Unidos o alguien no ayude a esa gente de Irán, porque el derecho internacional, ay, Dios mío, dices, pero bueno, por favor, los derechos humanos están por delante, están asesinando a cristianos en África, están asesinando tal, dices, oye, eso para mí prevalece, y el derecho internacional es un invento que si se estuviera, porque fue después de la Segunda Guerra Mundial, pero si se hubiera hecho antes ese supuesto derecho internacional, se hubiera condenado la invasión de Normandía, porque el desembarco en Normandía norteamericano no contaba con el consentimiento del legítimo o ilegítimo gobierno francés del mariscal Pétain. Solamente estaba de acuerdo con la resistencia francesa de Gaulle. Entonces, habría que condenar el desembarco en Normandía, donde murieron tantos jóvenes norteamericanos, porque no cumplía con el derecho internacional. Vamos, hombre, por favor. Lo importante, los derechos humanos prevalecen sobre todo. Y en el caso de Cuba, o sea, el derecho internacional, oye, lo importante son los derechos humanos de los cubanos que están sufriendo desde hace décadas y décadas allí. Y qué triste que en estos dos países, en Cuba y Venezuela, el papel del gobierno español sea no solamente de mirar para otro lado, sino de activo colaborador de los malos. Es decir, qué tragedia histórica que España, con unos vínculos absolutamente indiscutibles con estas dos naciones, esté en términos que les gusta tanto a Sánchez, en el lado malo de la historia. Es que en estos momentos hemos abdicado del papel de representantes de Europa para Hispanoamérica. Es decir, nosotros deberíamos de ser los que marcáramos la posición europea en Hispanoamérica. Hemos abdicado de eso, pero puestos a abdicar, hasta hemos abdicado del tema de Gibraltar, que se lo hemos pasado a la Unión Europea cuando es territorio español, y el conflicto es con un Estado que está fuera de la Unión Europea, que es Gran Bretaña, y se lo hemos dejado a ellos. O sea, eso es una traición absoluta. Entonces, estamos en una situación, lo que decía yo antes, de esta política exterior desquiciada, donde tenemos una gente que está tan preocupada con robar que le importa un bledo lo que es el país, absolutamente. Bueno, y que si tú pones en duda la misma existencia de la nación, es muy difícil que entiendas que haya intereses nacionales, ¿no? Por no hablar de prioridad nacional. Es muy difícil, claro, porque si tú eliminas el sujeto político que sostiene todo eso, que es la nación española, que tiene una historia que has de respetar, reconocer, pues es muy difícil que tú veas intereses. Fíjate, Marcos, en el tema de Gibraltar, yo recuerdo, estaba todavía en la universidad, algo verdaderamente indignante que pasó desapercibido, y es que ese gran prócer internacional que hizo de este mundo un mundo mejor, el señor Moratinos, amigo, por cierto, mucho de los rusos, abrió... Moratinos, ese señor que le nombraron mediador en Oriente Medio, y lo hizo también que Israel bombardeó la Mucata, la casa de Arafat, con Moratinos dentro. Correcto. Y bueno, pues este señor, como gran avance en el tema de Gibraltar, ¿sabéis? No sé si recordáis lo que hizo. Abrió una sede del Instituto Cervantes en Gibraltar. Instituto Cervantes que, por definición... Es en el extranjero. Está en el extranjero. Sí. Efectivamente. Eso es lo que hizo nuestro amigo Moratinos, ¿no? Hoy, por cierto, que tiene también un puesto remuneradísimo en las esferas internacionales. Sí. Hay una cosa que me comentaba un amigo, esto le va a interesar, don Luis. Me decía que la situación de España en la actualidad
es de las peores en las que hemos estado en nuestra historia, solamente comparable a la de 1808 o cuando se pierden todas las colonias. Porque me decía, mira, Marcos, en el 36, por lo menos los dos bandos, el bando que es prosoviético y el bando nacional, ambos creían en una España unida. Lógicamente, si hubiera ganado el bando prosoviético, se hubieran cargado a Companys ellos mismos directamente y a todos los secesionistas. Pero me dice, la situación en la actualidad es de un desmembramiento total. Lo que se ha dicho de Ceuta y Melilla es algo que Estados Unidos, asociado con Marruecos, en un determinado momento nadie va a salir en nuestra defensa al respecto. El tema de que probablemente Sánchez incluso tenga la tentación de un referéndum, aunque fuera no vinculante, en Cataluña o en el País Vasco. El tema de Canarias, que es un tema, para mí me parece peligrosísimo. Si hubiera una invasión subsahariana de gente llegando y tal, si Sánchez no va a hacer nada para pararlo, la Unión Europea no va a hacer nada para pararlo. Si yo fuera canario, pediría adscribirme como territorio a Estados Unidos, como si fuera Puerto Rico, porque es la única manera que tendríamos de defendernos, de defender y que se siguiera hablando, porque hay que hacer algo, porque si no Canarias se va a acabar perdiendo por dejadez. Lo de Gibraltar, por supuesto, se lo ha quitado de encima Sánchez. Entonces, el desmembramiento de lo que queda de España, estamos a un paso de ello. Nunca hemos estado en una situación igual de desmembramiento y hay que ponerle fin a esto. Y por supuesto, si Estados Unidos, oye, pues en la situación actual, si este gobierno vuelve a ganar las elecciones, en la situación actual, Estados Unidos dice, perfecto, mira, yo tengo control del Peñón de Gibraltar a través de Gran Bretaña, en Ceuta monto una base en el momento que de repente haya una especie de marcha verde sobre Ceuta o sobre Melilla, oye, y posteriormente, oye, si Canarias quiere ser un estado adscrito, igual que Puerto Rico, lo que sea, fenomenal, porque yo, si fuera canario ante este gobierno, llegaría un momento en que dices, oye, pues prefiero la protección, que me dé alguien que sí me asegure una protección, porque el gobierno no me está asegurando esa protección, porque la Marina no está ahí y podremos tener una invasión de subsaharianos mañana y es que nadie va a querer vivir ningún canario en Canarias. Lo de Ceuta y Melilla es especialmente sangrante y demuestra también la doble vara de medir y la falsedad directamente del gobierno, que dice que se pone muy gallito ante el amigo americano cuando en realidad es dócil, ¿no? Simplemente pues hace declaraciones altisonantes para ver si entra en confrontación y demás. ¿Por qué? Pues si recuerdan, cuando Suecia y Finlandia solicitó unirse a la OTAN, en ese proceso de negociaciones hubo algunos países, esencialmente Turquía, que levantó la mano y dijo, oiga, a mí esto no me termina de cuadrar, tal, y se abrió una ronda de negociaciones. Bueno, yo quiero que todo el mundo sepa que por intereses norteamericanos, porque todo el mundo sabe esa relación con Marruecos que viene, que va, Ceuta y Melilla no están amparadas, bueno, dicho de otra manera, no está claro que estén amparadas por el Tratado Atlántico Norte, concretamente por el artículo 5 de defensa mutua, ¿no? Bueno, pues este gobierno tan gallito con los americanos que dice, a ver qué va a pasar en Rota, en Morón y tal, tenía una ocasión de oro para haberle dicho, oye, sí, yo acepto pulpo como animal de compañía, pero Ceuta y Melilla, por cierto, españolas, antes de que existiese nada parecido a lo que podamos llamar Marruecos, entran dentro inequívocamente del Tratado de Defensa Colectiva. Bueno, pues no se hizo. No se hizo. Bueno, eso es traición, realmente. Mira, lo que ha dicho Estados Unidos de que Ceuta y Melilla están en territorio marroquí. Como tú comentabas, Marruecos se creó en noviembre de 1956, cuando realmente existe como nación. Y Ceuta y Melilla llevan ahí muchísimo más tiempo, más se ve su construcción y tal, que no se parece nada, yo que sé, a lo que es el sur de Marruecos, ese tipo de construcciones. Pero puestos en esta situación, ahí es donde está la prueba del algodón de lo que es una política exterior nefasta, porque por esa misma razón de que Ceuta y Melilla, dice el Congreso de Estados Unidos, que están dentro de territorio marroquí, Gibraltar está dentro de territorio español, con una diferencia, que era español antes del Tratado de Utrecht. Por lo cual, en vez de tener a Estados Unidos presionando con el tema de Gibraltar, lo tenemos presionando para unas cosas que no tienen ni comparación con el tema de Gibraltar. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe simplemente a que este golfo que tenemos en la Moncloa
se cuelga con eso una medallita delante de los dictadores hispanoamericanos del Foro de Puebla y del Grupo de Puebla, y entonces dice, pues mira qué moderno quedo, y en estos momentos pues soy como la Juana de Arco que se enfrenta a los norteamericanos. Pero todas las imbecilidades que este tío hace tienen un precio para España y para los españoles, y eso es lo que es importante, y hay que ponerle hay que ponerle freno a este hombre, porque le da igual España. Él sabe lo que piensan los españoles de él, lo sabe. Pedro Sánchez lo sabe perfectamente lo que piensan, y él sabe que no va a vivir el resto de su vida aquí, tiene que encontrarse otro sitio fuera, y entre tanto dice, pues sí, pero os voy a dejar un país destrozado, antes de que lo destroce del todo, a la calle el 23 de mayo. Perdón, esta ha sido una... hace muy bien. No, a mí yo reconozco que es un tema personal de Ceuta y Melilla, porque mi madre, aunque nació en Madrid, bueno, pues tuvo la fortuna de vivir allí muchísimo tiempo. Yo tengo tíos nacidos allí en Ceuta, caballas, como se dice, ¿no? Pero creo que hay un determinado discurso que empieza a calar en la sociedad, de decir, bueno, pero en el fondo, no, vamos a decir algunas cosas que la gente tiende a olvidar. Primera cuestión, Melilla en concreto es española antes de Navarra, por cierto, ¿eh? Segundo, Ceuta, que fue tomada por los portugueses, y Melilla fueron tomadas a pequeños microestados berberiscos, nunca a Marruecos. Las famosas guerras de África, don Luis, que nos gusta a nosotros la historia, no fueron contra en aquel momento el sultanato de Marruecos. Oh, sorpresa, salta en la mañana, es que el sultanato de Marruecos era aliado de España, era contra los rebeldes rifeños, con lo cual no existe absolutamente ningún tipo de título histórico que les legitime para una especie de retrocesión de las ciudades españolas a Marruecos, bajo ningún concepto, ¿no? Y esto es algo, a mí me da igual lo que los sátrapas marroquíes pretendan hacer o pretendan decir. A mí lo que me preocupa es que veo una opinión pública española un poco debilitada en su fortaleza de convicciones respecto a estas dos ciudades españolas. Y tengo que contar, y con esto termino esta perorata, don Luis, una conversación que tuve con un diplomático hará año y medio respecto al discurso de J.D. Vance en Múnich acerca de la política de defensa y demás, y dijo, pero Javier, vamos a decirlo claro, ¿tú irías a la guerra por Ceuta y Melilla? Claro, me quedé tan asombrado que le respondí, y por Badajoz, y por Vic, y por Lekeitio, claro, exactamente igual. Y me dijo, no hombre, exactamente igual no. Bueno, pues este señor, si observamos su currículum vitae, alucinaríais los puestos que ha tenido. Una persona reconocidísima, no precisamente, por cierto, amigo de este gobierno. Entonces, ¿cómo es posible? Me quedé francamente helado. Qué vergüenza. Qué vergüenza, claro, que haya buena parte de la sociedad que compre esto. Pero si no es una cuestión... Y aparte, los argumentos geográficos, yo es que alucino como si la geografía definiera la política. Entonces no conoceríamos una cosa que se llama Portugal, ¿no? Ni qué pasa con Alaska y los Estados Unidos. En fin. Qué vergüenza. Luis, me he vuelto... Es que este tema me toca mucho, sí, pero, lo que no suena. Pero hay una cosa. Yo creo que los que tendrían que salir en armas a defender Ceuta y Melilla son todos los hispanoamericanos que seguirán residiendo en Hispanoamérica, pero han adquirido la nacionalidad española. Si están en edad militar, habrá que movilizarlos y llevarlos a filas para que vengan. ¿O es que eso de la nacionalidad española solo son derechos y no conlleva obligaciones? Luego, todos los que están en edad militar, digamos de 18 a 30 años o lo que sea, que han adquirido y que pueden entrar en espacios Schengen y todas estas cosas, a filas inmediatamente, y si no, que se les quite la nacionalidad. Fijaros qué curioso esto de la nacionalidad y la regularización masiva. Dos cosas, ¿no?, que yo creo que a mi juicio me parecen importantes. La primera, la ley de nietos es una derivada de la ley de memoria histórica. De nuevo, esta gente bien pensante que dice, bueno, no nos vamos a meter en estos barros. Tienes toda la razón. Claro, en estos barros, porque dices, bueno, ¿qué más da si lo mío es la gestión? No, amigos.
Estos barros tienen una deriva ideológica práctica, absolutamente. Señalar españoles buenos, señalar españoles malos. Y, tirando del hilo, que se pueda conceder la nacionalidad a aquellos españoles buenos, absolutamente inocentes, que tuvieron que irse por el triunfo de uno de los bandos. Segunda derivada, fijaros... Esa ley lo que habría que hacer es una nueva ley respecto al tema del País Vasco, porque lo que hay que hacer, que ahí ya no son nietos, ahí son contemporáneos e hijos que han tenido que desplazarse por el terrorismo y que ahora habría que permitirles, no volviendo al País Vasco, sino desde donde estén, si están en Madrid, si están en Valencia, si están en Almería, que puedan votar en las elecciones vascas. Y en estos momentos se podrían sacar, 200.000 personas o 300.000 y damos un vuelco totalmente a esto. Y esa ley la tendría que preparar el Partido Popular y Vox si llegaran al poder, precisamente para introducir dentro, porque ya tenemos, y eso lo ha votado el PNV respecto al tema de la ley de nietos, pues entonces vamos a hacer un equivalente a la ley de nietos para el País Vasco. Y vas a ver que inmediatamente como Bildu y como tal se van fuera de las instituciones allí. Y segunda derivada que apuntaba antes del tema de la nacionalización. Es para mayor oreja. Luego le pasas el corte. ¿El qué? Esto que acabo de comentar del País Vasco se lo pasas María San Gil tiene publicado con Carlos Urquijo un estudio de CEU-CEFAS sobre el éxodo vasco que a todo el mundo le recomiendo, ¿no? Pero segunda derivada sobre el tema de la regularización y la ley de nietos. Oiga, fijaros lo perversos que son con el uso del lenguaje, que el argumentario con la regularización dice: ¿cómo les vamos a privar a la gente que está aquí, aporta, son uno de nosotros, los papeles? Sin embargo, con la ley de nietos se le da la nacionalidad, no el permiso de residencia, la nacionalidad a gente que no ha pisado este país. Sí. Que no ha pisado este país, que no tiene vínculo alguno en muchas de las ocasiones. Entonces, claro, yo trato de exprimirme un poco la cabeza y mis limitadas capacidades para poner ejemplos que la gente entienda, ¿no? O sea, nosotros podemos darle la nacionalidad a quien tiene un abuelo español y que no ha venido por aquí. Y veríamos lógico que los Osborne votasen en el Reino Unido, no, que los Borbón votasen en Francia, que no, o sea, gente que se ha ido de años, no sé. Pero económicamente hay una diferencia, que era lo que yo comentaba al inicio. Los nietos de españoles, que los españoles cuando llegan allí, pues oye, pues europeos y tal, y muy seguramente son gente que de clase media, media alta, muchos de ellos probablemente los que además accedan porque les puede interesar esto. Por lo cual, más que receptores de ayudas, en el momento que tengan que hacer, porque tienen que hacer la declaración de no residentes. Cuando tú vives en el extranjero y eres español, tienes que hacer la declaración de no residente y aparte la del patrimonio. El patrimonio no te la quita nadie, pero la de no residente te obliga a descubrir realmente, o sea, cuál es tu dinero y tal. Entonces es gente que a lo mejor no viviendo en España, no solo no van a ser consumidores de servicios públicos, sino pueden ser contribuidores netos. Es que esto es lo que no se está dando cuenta la gente. Por eso digo que es muy importante que la agencia tributaria en estos momentos diga a la gente: usted tiene la nacionalidad española, la declaración de no residente la hace aquí, aunque pague los impuestos en Argentina, en México, lo que sea, y la de patrimonio la tiene que hacer aquí. Y si no, va a tener una multa. Y eso van a ser contribuidores netos, que es distinto a los regularizados, que a lo mejor no son contribuidores netos, sino tal. Entonces esto es muy importante tomárselo en serio, y ojalá la gente pudiera saberlo, porque a lo mejor hay mucha gente que no se quiere entonces la nacionalidad y entonces no podría votar aquí, pero es importante que se sepa. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos hablando de algún movimiento que me ha sorprendido esta mañana, algún movimiento político interesante. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Ser líder no es brillar, sino iluminar. No es dejar huella, sino abrir caminos. Es saber que siempre puedes dar un poco más. Alimenta lo que te hace líder. El Pozo y Carlos Alcaraz, líderes en España y en el mundo. El Pozo, uno más de la familia. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 6 16 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hablando de manifestaciones, recuerden, sábado 23 de mayo, 10:30, Plaza de Colón hasta Moncloa, manifestación para ver si Sánchez se pira ya de una vez. Pero, hablando de manifestaciones, Vox acaba de anunciar una concentración hoy en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, con el lema "Basta de terrorismo islamista, basta de violencia importada". Concentración para esta tarde, 4 de mayo, a las 6:30 de la tarde, en la plaza de Santa Magdalena, Ayuntamiento de Esplugas. Bueno, esto está relacionado con el tema que quería tocar, que es un movimiento político curioso, del que hoy informa el diario Ara, me parece que es. No, el Nacional. Ayer una entrevista con Sílvia Orriols, la alcaldesa de Alianza Catalana, alcaldesa de Ripoll, que ya saben ustedes que dirige ese partido anti-islamista, anti-inmigración, pero surgido del separatismo, y que, según las encuestas, le ha dado ya a Junts en Cataluña, igual que se lo ha dado Vox, el sorpaso. Bueno, pues ayer decía Sílvia Orriols que para las siguientes municipales, que son al año que viene, la primavera, Alianza Catalana va a incorporar en sus listas en distintos ayuntamientos a gente no necesariamente separatista. ¡Uy, madre mía! Resulta que acaban de, entre sus dos prioridades, la antiinmigración, la separatista, acaban de elegir. Y la fundamental es la antiinmigración, lo cual quiere decir que ya dan por amortizado el crecimiento a costa de Junts y de RC, y empiezan a intentar hacer dos cosas. Primero, que Vox no les quite el voto anti-invasión migratoria, y segundo, empezar ellos, como ya está haciendo Vox, a morder en el electorado del PSC. Bueno, también puede tener una explicación, que vea que dentro del independentismo se queda sin cuadros mínimamente formados para poder gestionar y necesite echar de fondo de armario a gente que no sea tan independentista, porque digo que podría ser también una razón, ver que ya no hay tanta gente preparada independentista para... Si alguna vez la hubo. Si alguna vez la hubo, efectivamente, porque bueno... A este respecto es importante alertar de lo que es Alianza, porque claro, hay incluso quienes desde fuera de Cataluña lo ven con cierta simpatía, ¿no? Porque comparte postulados absolutamente, pues yo creo que ya de sentido común respecto a la inmigración masiva. Ciertamente Alianza ha crecido hasta ahora a base de robarle electorado a la Junts, a lo que quedase de la derecha secesionista. Pero fijémonos en sus cuadros, don Luis. Sus cuadros no vienen de ahí. Sus cuadros vienen mayoritariamente de Esquerra Republicana de Cataluña.
mayoritariamente. Quienes más guiños últimamente están haciendo alianza son nuestros queridos amigos que comparten partido, que no amistad, con Gabriel Rufián. Esos son los que están teniendo serios problemas con esta gente. Con lo cual, cuidado, porque aunque compartan una cuestión de sentido común respecto a la inmigración ilegal, no dejan de portar el mismo virus separatista. Con lo cual, aunque hagan algunas concesiones, yo creo que hay que tener bien claro quiénes son unos y quiénes son otros. Yo creo que una confrontación, digamos, alianza catalana con RC, lo que hace es generar notoriedad dentro de lo que es el independentismo, entre un independentismo escorado hacia la extrema izquierda y otro hacia la extrema derecha. Entonces, ahí hay que tratar de conseguir que el debate no se centre entre ellos dos, porque eso les da más notoriedad y de alguna manera hace que la gente se posicione en un lado u otro, sino realmente sacar a la gente de ese debate, porque lógicamente prensa, medios de comunicación en Cataluña pues van a tratar de que ese sea el ruido y que parezca simplemente que hay esas dos opciones, cuando hay otra opción absolutamente distinta, que es la opción nacional. Claro, pero eso no deja de ser un intento también de engaño a la sociedad catalana, uno más, porque, fijaros, yo creo que Alianza es la respuesta a la inquietud del secesionismo respecto del crecimiento de Vox. Dicen, ostras, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque fijaros que el secesionismo ha tratado de infiltrarse en todos los lados, no solamente la educación, los medios de comunicación, toda mínima expresión social en Cataluña que reúna a más de 2 personas se han intentado meter, ¿no? Entonces de repente vieron cómo en este fenómeno que rechaza la inmigración ilegal y los problemas que conlleva, Vox tomaba la delantera y se alarmaron muchísimo y tuvieron que reaccionar. Sí. Pero eso, el propósito de Alianza no es combatir esta deriva en Cataluña. No, el propósito de Alianza es que el secesionismo también tenga un caladero de votos en esto. Por eso es tan importante desenmascararlos. Sí. Por eso es tan importante, porque además, y termino, Marcos, hay que decirle también a los catalanes que las cosas no son casuales. Que cuando se empezaron a ver flujos muy relevantes de inmigración legal e ilegal a España, hubo un plan del gobierno Aznar, que cuenta Aznar en sus memorias, acerca de cómo atraer una inmigración y rechazar otra. Y hubo 2 comunidades autónomas, seguro que es imposible que las deduzcamos, porque evidentemente son las 2 sospechosas habituales de estar en contra del espíritu nacional, que dijeron todo lo contrario. Y donde hay un foco más relevante de inmigración magrebí, en el País Vasco y en Cataluña. Pues lo que han conseguido es, por lo pronto, que Vox ya esté por delante de Puigdemont en las encuestas, lo cual es curioso. Y ahí, efectivamente, yo creo que ANC... pues es una creación de nuestros servicios que se dedican a lanzar y hundir opciones políticas para intentar cortar el tema de la deriva de votos hacia Vox. Y de hecho, en el País Vasco también han estado tonteando con la idea de lanzar un partido independentista anti-inmigración. Sí, en términos de marketing, disculparme, me rememoro a mis antiguos trabajos. Pero la pelea entre el secesionismo de izquierdas y de derechas, esa pelea lo que hace es dar notoriedad al segmento secesionista y darle notoriedad y que crezca. Es decir, cuando Coca-Cola y Pepsi-Cola se pelean, crece el segmento de las colas y las tónicas quedan ahí abandonadas. Entonces esa pelea entre 2 segmentos de las colas o del secesionismo, entre ellos le está generando mucha notoriedad. Entonces lo que sí hay que hacer es que lo que no es secesionismo, ya sea de izquierdas o de derechas, tiene que tenerlo muy en cuenta para no quedar ahí perdido como el segmento de las tónicas, que al final nadie se ocupa de él porque el interés y los focos los está cogiendo secesionistas de izquierdas o secesionistas de derechas. Este es mi tema de marketing como
¿Cómo lo entiendo? Y aparte, corrígeme Marcos si me equivoco, pero también hay otro efecto derivado de esa pelea entre el secesionismo de diferentes bandos, y es que das la imagen de que todo es secesionismo, de que todo el campo es secesionismo. No, oiga, no, aquí hay una pregunta fundamental. ¿Somos España o nos inventamos Narnia y construimos tal? Ese es el tema fundamental en Cataluña, con lo cual hay que tenerlo claro. Y luego, como Marcos es de marketing, yo estudié Derecho, aunque a veces no lo parezca. Yo torcido, ¿no? Y fijaros que durante muchísimo tiempo la ciencia penitenciaria, por llamarlo de alguna manera, sobre todo con derivas marxistas, nos convenció de que los delincuentes no eran verdugos, sino víctimas, porque en su mayoría, estudiando el fenómeno penitenciario y demás, provenían de clases desfavorecidas, con bajos recursos económicos. De ahí viene toda esta rama marxista, que luego también es wokista, de que no son punitivos. ¿Os acordáis con la ley del sí es sí, que decían, no, nosotros no somos punitivos, por eso los violadores salen a la calle y tal? Bueno, pues yo pregunto, oye, ¿y estos que se han pasado la vida estudiando las condiciones de los presos, no nos pueden decir el origen de los que están delinquiendo ahora? ¿No nos pueden decir, oiga, de dónde vienen, por qué delinquen, por qué determinados tipos delictivos que crean una enorme alarma social contra la libertad sexual, delitos violentos? Oye, ¿por qué no podemos saber de dónde vienen? Sí, hay una cosa importante: cuando se trata de solucionar un problema, lo primero, esto es mi rama de económetra, lo primero es disponer de todos los datos al alcance para poderlo entender. Claro. Entonces, cuando te hurtan una de las partes del problema, precisamente para que no lo entiendas, dices, es que hay una intencionalidad de ocultación, porque no se quiere resolver el problema. Lo que se quiere es vender un relato, y cualquier cosa que lo pueda distorsionar, pues entonces se oculta. Y eso es tremendo. pero bueno, en fin. Eso es lo que tenemos. Hay otro tema de información también muy interesante, que hace ya mucho tiempo que no se registran las causas de los suicidios. Los suicidios de los hombres superan en muchísimo al suicidio de las mujeres. Entonces, si tú esto lo mantienes separado del tema a veces de lo que llaman violencia machista, muchas veces cuando vemos que un canalla ha matado a su mujer o a su pareja, decimos, ¿por qué no se habrá metido el tiro él antes? Es que a lo mejor el 90% se ha metido el tiro antes, porque esos son los suicidios. Y solamente es una porcentaje muy pequeño que no se ha metido el tiro antes y ha matado a su pareja. Pero si desconectas ambas cosas, de gente que ha perdido la casa, que ha perdido a mujer, que no puede ver a los niños y tal y cual, y acaba pegándose un tiro, lo desconectas de lo otro, resulta que, claro, el foco lo estás poniendo solo en una parte del problema. Y de alguna manera eso se debería de conectar. Pero desde hace varios años ya no vienen las causas de los suicidios a propósito, y es desproporcionado el número de hombres comparado con de mujeres. Bueno, ya saben que hoy declara Ábalos. Hombre. Y declara Ábalos en el juicio por la macrotrama de corrupción del Partido Socialista como último de los acusados. Ya con eso se cierra la ronda de declaraciones y ya pues el tribunal tendrá que decidir qué pena impone. Y hoy Ábalos va a declarar pues en un ambiente un tanto enrarecido, porque por un lado Aldama ha pedido a través de su defensa al Tribunal Supremo que se escuche una grabación que ha aportado donde Ábalos y Koldo están repartiéndose millones por la operación de los inmuebles de la SEPI, que al final no terminó de cuajar, pero ya se estaban ahí repartiendo millones de eso y de petróleo venezolano. ¿De dónde ha sacado Aldama esa grabación donde se escucha a Ábalos y a Koldo? Tengo curiosidad, ¿se la ha entregado Koldo? Luego, hoy El Español publica una exclusiva que demuestra que Koldo mintió al Tribunal Supremo porque decía que él ya no había tenido contacto con Sánchez después de que llegara a la presidencia del gobierno, pero resulta que borró los datos de Sánchez. Por supuesto que tenía el teléfono de Sánchez, pero lo borró en cuanto supo que estaba siendo investigado, lo cual, teniendo en cuenta cómo se comportaba Koldo con todo el mundo, ¿qué significa?
que ha guardado convenientemente las pruebas contra Sánchez en otro sitio y las ha borrado en su teléfono, pero ahí las tiene para agarrar a Sánchez de los perendengues. No lo sé. ¿Cómo va a afectar eso a la declaración hoy de Ábalos? Pues no tengo ni idea. ¿Será Ábalos como Koldo alguien dispuesto a tratar de volcar todas las culpas sobre Aldama y defender a Sánchez o dejarle al margen de todo? Y última pregunta, ¿por qué narices sigue sin salir a escena Cerdán? ¿Dónde está? Pero si eran uña y carne todos ellos, ¿cómo es posible que Aldama en ningún momento hable de Cerdán? No lo entiendo. Sí. El Cerdán, para mí, siempre ha sido el número 2. Y me llamó mucho la atención cuando Aldama hizo el esquema del número 1, 2, 3 y 4, y ahí no estaba Cerdán. Y Cerdán para mí ha sido siempre el que empezó con todo en Navarra, y es un tema curioso. Respecto a lo que comentabas de la prueba que trata de meter Aldama, eso sí que es un misterio, en el sentido de que el abogado de Aldama, Chocrán, no es uno de los mejores abogados que hay. Luego, si él es conocedor que tratar de meter la prueba a estas alturas del juicio puede no ser aceptado, porque lógicamente Chocrán es el que solicita el meter esa prueba a riesgo de saber que no va a ser aceptado. A lo mejor no quería que fuera aceptado, pero sí quería que fuera aportada en todos los periódicos. Porque de hecho esa prueba, que dependerá del Tribunal Supremo aceptarla o no aceptarla, sí es una prueba que ya conocemos todos los españoles porque está en todos los medios. Luego, si ese era la finalidad se ha alcanzado, aunque no desde el punto de vista judicial. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque no ha sido un tema improvisado, sino ha sido un golpe de efecto, independientemente de la parte jurídica, pero sí de lo que es de la parte mediática y de opinión pública. Luego, a mí me parece que eso me encantaría saber por qué. Bueno, claro, me venían varias cosas a la cabeza, ¿no? En primer lugar, qué casualidad que las pruebas, sobre todo las más relevantes, no aparezcan, sobre todo las que podrían implicar o apuntar a grandes autoridades del Estado, empezando por el presidente del gobierno, pero bueno, es la historia del Partido Socialista. Yo recuerdo el caso Faisán, ¿os acordáis? Es decir, ellos filtrar la investigación a los investigados se les da bastante bien. Pero claro, es que esto que estamos juzgando, que se está juzgando en el Tribunal Supremo, mejor dicho, es la primera pieza del sanchismo o del proceso de ruptura que estamos juzgando en estos momentos, porque fijaos la que se viene encima. Además del caso Mascarillas, viene el caso Mordidas, en general, con Servinávar. Ahí tu amigo Marcos Santos empieza a jugar. Después el caso Financiación Irregular, bajo secreto de sumario. Ojito que vienen curvas. El caso Hidrocarburos, que a estos golfillos es lo que más les preocupaba. Sí. Porque ahí, claro, en España te puedes meter con todo, hasta con la nación, pero como defraudes Hacienda tienes un problema. Y el caso de la Fontanera, esta chica que hacía estudios de periodismo, ¿no? Todos estos, de momento, son las piezas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Con lo cual, no se crea la gente que con la sentencia que conozcamos en las próximas semanas, esto se acaba. No, esto no ha hecho más que empezar. Sobre el tema Cerdán, a mí hay dos cosas que me llaman poderosísimamente la atención de este personaje. En primer lugar, ¿cómo actúa Pedro Sánchez? Se entera de que, supuestamente, siguiendo su relato, hay una manzana podrida, que es el señor Ábalos, y digo supuestamente, y remarco que se entera de repente, y escoge para sustituirle a su mano derecha. ¿No? Don Luis, usted se entera que aquí en la radio hay alguien que está actuando mal, y en vez de hacer una revolución y decir, nos quitamos de toda duda y cogemos a alguien completamente diferente, se carga a Batman para poner a Robin, ¿no? Pone a Santos Cerdán. Y luego Paco Salazar estaba por ahí. Santos Cerdán era el jefe de Ábalos. El tema es que cuando estaban en el Peugeot, en el Mercedes, es el número 2. El único tema es que no le iba a nombrar a el ministro porque estaba mucho mejor en la retaguardia. Pero cuando Cerdán le dice a Ábalos y a Koldo, ¿qué pasa? ¿Que es que queréis ir por libre?
Él es el que está organizando todo, Totalmente. que ya lo organizaba en Navarra, estaba por encima de Ábalos. Y esa es la segunda característica. Ábalos es el rookie, es el último en incorporarse. y esa es la segunda característica de Santos Cerdán que me interesa. La primera, que ha dicho Marcos. Lo primero, que ya venía con su estructura criminal de Navarra. Con Koldo. Efectivamente. Y meten a Koldo para vigilar a Ábalos, porque él es el jefe. Efectivamente. Y que personifica lo que ha venido a ser el Partido Socialista, porque personifica la corrupción económica, lamentable y asquerosa, pero también para mí la más peligrosa, que es la moral. ¿Quién inicia los contactos con Bildu a través del señor Anchón Alonso? Santos Cerdán, de la Ribera de Navarra, que hay que preguntar en Navarra lo que ha sufrido toda esa zona, empezando por concejales socialistas. Bueno, pues este sujeto es el que, además de hacerse millonario con las mordidas, presuntamente, además de eso, empieza a hacer manitas con Otegi. Es que el problema de Santos Cerdán es que no es una persona muy articulada. O sea, este electricista, y además, no es una persona muy articulada. Y entonces cogen a Ábalos para que sea ministro, para que haga la moción de censura y todo esto. Pero para los temas delicados el jefe es Cerdán, que es además el que luego negocia con Puigdemont y tal. Y esa persona de confianza para los temas delicados y que quiere estar en la sombra, pero es el que manda. Ábalos no. Ábalos es nuevo y le colocan a Koldo, que es la persona que venía de Santos Cerdán de Navarra, precisamente para vigilar que sigue las normas de este grupo mafioso. Bueno, perdón. Les recuerdo que se está celebrando un ciclo, el de Locos por el Quijote, al que pueden ustedes apuntarse. Ya se han perdido alguna sesión, pero todavía quedan varias hasta el 20 de mayo, todos los miércoles, a las 7:30 de la tarde, de forma presencial u online. Si se han perdido las sesiones anteriores, pues siempre pueden verlas en diferido, que se dice. Porque el Quijote no es solo un libro, es un torbellino de locura, de humor, de aventuras que nunca pasa de moda. Y en este ciclo de Locos por el Quijote, pues están nuestros amigos leyendo y comentando los pasajes más apasionantes de la obra de Cervantes para descubrir pues, su humor, su ironía y esa sorprendente mezcla de ficción y de realidad que sigue todavía hoy revolucionando la literatura moderna. Como les decía, todos los miércoles a las 7:30 de la tarde hasta el próximo 20 de mayo. O sea, todavía están ustedes a tiempo de ver pues varias de las últimas de los últimos episodios de este ciclo. Inscríbase llamando al 916162464, 916162464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Atrévete a cabalgar con nosotros hacia la primera novela moderna. Doña Carmen Carbonell, ¿se atreve usted a traernos la opinión de los oyentes? Hombre, me atrevo lógicamente porque es lo que me toca además a esta hora. Hoy les preguntábamos a los oyentes que a qué creían que había ido Pedro Sánchez a Turquía. Ha habido personas que no han entendido esta pregunta y nos han dicho, pero si no iba a Turquía, iba a Armenia, que ha sido un aterrizaje de emergencia Yo es que cuando Pedro Sánchez dice que ha aterrizado de emergencia en Turquía, quiere decir que ha aterrizado por cualquier otra razón, no es un aterrizaje de emergencia. Como diría Rocío Jurado, se nos rompió el avión de tanto usarlo. De tanto usarlo. Y de pelo va bien, o sea que tampoco por eso, ¿no? Esta mañana decíamos que igual le había entrado hambre y quería un buen kebab y dijo, pues paramos aquí en Ankara, que me han dicho que los hacen bastante bien. En el chat de YouTube, Sinedie08026 le afea la conducta a don Luis precisamente con esta pregunta. Le dice, qué poca seriedad de encuesta hoy con la de cosas que tenemos encima de la mesa. Pero con los serios que somos nosotros, por Somos Dios. tan serios, efectivamente. Bueno, pues las opciones que dábamos para que vean ustedes lo serios que somos eran 4. La primera ha ido para ponerse pelo, la segunda ha ido a un baño turco, la tercera ha ido a pedir asilo y la cuarta ha ido a ver a Hamas. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué ha ido a Turquía? Yo creo que desde que se les ha estropeado el chiringuito que tenían montado con Morodo en Venezuela y todo esto, está yendo a China, a Turquía, para ver si los negocios y los chanchullos los puede relocalizar en otro país. Yo creo que os acordáis de la alianza de civilizaciones con este señor tan civilizado como Erdogan. Yo creo que por ahí van los tiros, que hay contactos que refrescar.
Bueno, podría ser, esta es una de las opciones que ponen mucho encima de la mesa los oyentes a través de sus comentarios. De momento va ganando con un 60% de los votos la opción de que ha ido a ver a Hamás. El 17% de encuestados, la segunda opción más votada, apuesta porque ha ido a pedir asilo. Solo un 13% dice que ha ido a un baño turco y, como decía Javier, como tiene buen pelo, solo un 10% apuesta por el implante capilar, dado que, pues en fin, en ese sentido... Sí. Va bien servido. Posiblemente sea lo de Hamás porque a lo mejor no le gusta la foto que usaron en los misiles y ha ido a proponerles otras fotos donde sale más guapo. Mira, no, esta Eso no... es una razón de peso para utilizar el Falcon. De sobra, efectivamente. Bueno, voy con algunos comentarios. Por ejemplo, Cucales en las publicaciones de YouTube dice que ha ido a por recambios para la bicicleta. Pableras dice que, como a todos los sitios donde va a hacer negocios para él. Pues lógicamente a Turquía también ha ido a hacer negocios para él. Ignacio Villarino dice en las publicaciones de YouTube que va a hablar con Erdogan para facilitar la entrada de Turquía a la Unión Europea y decirle que puede traer a 3 millones de turcos regularizados sin problema para España por arraigo lepantino. Podría ser perfectamente esta nueva excusa. En Twitter una ley de memoria que les declare víctimas a todos los turcos de Lepanto. Sí, sí. Y por hay tanto... que pedirles perdón no por ha sido... Lepanto, hay que pedirles perdón por Lepanto. Pues ojo la conferencia episcopal en breve, también comunicado por el tema de Lepanto. En fin, en Twitter... Yo creo que Monseñor Argüello es capaz de excomulgar a todos los que combatieron en aquella batalla. Santa Sofía, o sea, el Vaticano iba a ser de nuevo reformado resignificado como mezquita. Gracias a Juan de Austria no ha sido, salvo el Vaticano. Y eso que los barcos eran sostenibles porque iban con viento y con fuerza manual. Por favor, no den ustedes ideas conforme al Pacto Verde Europeo, que ya es lo que nos falta aquí, el tema de la energía eólica a la hora de mover navíos, que, como les digo, podría ser una próxima medida de la Unión Europea. En Twitter se pregunta Francisco Javier Cruz Díaz si Turquía es a la que le vamos a comprar aviones de combate, y añade que él en ese sentido es muy mal pensado, sobre todo después de estar viendo las últimas declaraciones en el Tribunal Supremo, con todo el tema de los juicios, y recuerden que hoy es precisamente Ábalos el que va a hablar. Se acuerda también Macro y Mercados, que es uno de los tuiteros más habituales de este programa, de ese asunto. Dice que él apuesta porque ha parado a cobrar su comisión por la compra por parte de España de la basura de cazas turcos que hemos adquirido recientemente. Y termino con un comentario de Meterio Serrano en Twitter, que considera que va a pedir apoyo en su cruzada contra Donald Trump, aprovechando para darse publicidad, ya que no quiere poner tanto dinero para la OTAN. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias, don Javier Martínez Fresneda, gracias, don Marcos de Quinto, y bueno, manténgannos informados de las novedades para la manifestación sábado 23 de mayo a partir de las 10:30 de la mañana, empezando en la Plaza de Colón y marchando hasta Moncloa. Y esta vez pueden ustedes ir con todas sus banderas de partido, no de partido, de agricultores, de ganaderos, de abogados, de médicos, lo que ustedes quieran. El caso es pedirle al Ocupa de la Moncloa que se pire ya de una vez. Que no vuelva de Turquía, por ejemplo, ¿no? Ahí le espero a usted, don Luis. Muy bien, claro, pues ahí estaremos. Y puedo hacer otro llamamiento rápido. Venga, sí. Hemos hablado de suicidio y hemos hablado de Cataluña. Hoy NEOS propone una reflexión sobre el caso Noelia y la cultura de la muerte. 7:30 de la tarde, auditorio de la Mutua madrileña. Hoy. Auditorio de la Mutua madrileña, una mesa redonda. Eso es, una mesa redonda con expertos de bioética, expertos en cuidados paliativos. Sobre el caso Noelia a las 7:30 de la tarde. 7:30 en el auditorio de la Mutua madrileña, Paseo de la Castellana, esquina Eduardo Dato. Eduardo Dato 20, además van a intervenir María San Gil, María Calvo, Ana del Pino, Álvaro Gándara, Elena Postigo, en fin, gente muy importante. Bueno, pues gracias a los tres y gracias a los oyentes que han enviado su opinión o han participado en la libre encuesta, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a avisar de que en Málaga la ultraizquierda, es decir, el PSOE y sus compinches, prometen lo que Franco ya hizo. Buenos días, don Paco. Saludos cordiales. Desde mucho antes del minuto cero ya empezó la campaña o precampaña para las elecciones andaluzas. Este fin de semana comenzó oficialmente esta campaña electoral. Y les juro, no me acostumbro a escuchar mentiras y encima con espavientos. Reencarnado todo ello en la figura de la señora Montero. Una mezcla patética de trola y movimientos compulsivos.
hay que tener muchísima cara dura para que Comisiones Obreras y UGT, es decir, los comegambas gracias al dinero de todos, con Zapatero y Sánchez, acompañen con mentiras y bulos a la candidata Montero. Pero es igual, quienes le voten estarán bien representados. ¿Por qué el título de este espacio? ¿Esa masa caótica de ultraizquierda sigue Franco? Pues porque llevan en sus promesas las cosas que Franco hizo sin prometerlas y que ellos ya habían prometido desde hace tiempo y no cumplieron. ¿Todavía no se dan cuenta que siempre que esta gente sale elegida, sube el pan? María Jesús Montero, la candidata del PSOE, habla de sanidad. La sanidad que dejó en pañales en Andalucía ella. Pues mire usted, ahora nos tenemos que tragar que va a arreglar lo que contribuyó a machacar. Promete lo que Franco hizo, pero Franco lo hizo sin propaganda. En la época de Francisco Franco se hicieron más de 70 hospitales y ciudades sanitarias públicas, como por ejemplo en Madrid fue el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, o en Málaga el Hospital Carlos Haya y el Hospital Clínico de Málaga, que por cierto el clínico retrasó su apertura porque el dinero que envió desde Madrid para el amueblamiento de este hospital, más de 2.000 millones de pesetas, se quedaron en manos del PSOE andaluz, que acababa de llegar al poder y ya apuntó maneras. 2 años después se puso un mobiliario cutre y costó más de 5.000 millones de pesetas. El entonces rector de la Universidad, Sánchez de la Cuesta, dimitió por ese motivo y continuó solo de catedrático. Promete la señora Montero con espavientos que va a hacer vivienda. ¿Ahora? ¡Mentira! Somete a la opinión, promete lo mismo que Sánchez, ¿no? Y después cambia de opinión. Franco no se comprometió e hizo más de 4 millones de viviendas protegidas que sus propietarios terminaron de pagar entre 8 y 10 años, igualito que ahora, 30 o 40 años. El que puede, claro. No comprendo cómo nos apalean y muchos encima les votan. Es que hay mucho odio inducido y mucho masoquismo estúpido en Andalucía. Mañana más y mejor. Punto final.